Muy bien, entonces este teorema de Tales lo que hace es decirnos que si es que tenemos dos rectas que son paralelas y tenemos otras dos rectas que son no paralelas entre sí, que cruzan estas dos rectas paralelas, entonces nosotros formamos un triángulo, que es el que se ve aquí, el ABC, y tenemos la siguiente relación entre los lados, ¿cierto? CD es ADA, como CE es AEB. Ese vendría siendo el enunciado del teorema de Tales. Ahora, en el caso, fíjense que aquí el teorema de Tales nos da dos teoremas en uno, ¿cierto? Porque lo que nosotros estamos diciendo es que si LD es paralela a LAB, entonces ocurre la semejanza de los lados, ¿cierto? CD es ADA como C es AEB. Y por otro lado, al revés, si es que nosotros tenemos que se da esta relación entre lados, entonces las dos rectas son paralelas. Por lo tanto, nuestra demostración vamos a tener que hacerla siguiendo ambos sentidos, ¿cierto? Vamos a primero suponer como hipótesis que nuestra LD es paralela a nuestra LAB y poder obtener nuestra razón, ¿cierto? Y luego vamos a hacerlo de forma, eh, de forma inversa. Vamos a primero suponer que tenemos nuestra hipótesis que vendría siendo la relación entre los lados y vamos a demostrar que las dos rectas vendrían siendo paralelas. Vamos entonces a nuestra pizarra, vamos a construir nuestro triángulo, vamos a trazar nuestras dos rectas paralelas primero y estas dos rectas que son no paralelas que hacen que se forme nuestro triangulito. Entonces aquí nosotros tenemos A, B, C, D y E. Y entonces nuestra hipótesis, esta vendría siendo la parte uno. Nuestra hipótesis es que LDE es paralela con LAB y nuestra tesis, o sea, lo que nosotros queremos demostrar, es que se cumple que CD es ADA como CE es AEB. Vamos a utilizar nuevamente únicamente los conceptos que ya hemos revisado en las clases, ¿cierto? Observemos en primer lugar el triángulo que se forma si es que yo uno A con E. Entonces vamos con la primera parte de esta mitad de demostración. Entonces vamos a unir A con E. Luego vamos a decir, sea H1 la altura de este triángulo AEC que se forma, ¿cierto? Entonces sea H1 perpendicular a LAC con E en esta H1. Entonces nuestra H1 vendría pasando por aquí. Esta recta vendría siendo nuestra H1. Observemos que si es que yo calculo el área del triángulo AED, esta va a ser igual a un medio de AD, que vendría siendo la base, por H1, ¿cierto? Tengo el triángulo ADE. Y por otro lado, si es que yo calculo el área del triángulo DEC, esta va a ser un medio por la base, que vendría siendo DC, por la altura H1. ¿Bien? Luego, vamos a calcular la razón entre el área del triángulo DEC dividida en el área del triángulo AED. Y esto que nos va a dar un medio, perdón, aquí falta una raya, un medio de DC por H1 dividido en un medio de AD
por H1. Se nos simplifican algunos términos y nos queda que la razón entre las áreas de estos dos triángulos, el AED y el DEC, es igual a DC partido por AD, ya que es lo mismo que CD partido por DA. Entonces tenemos este lado ya definido. Entonces sabemos que a la izquierda vamos a tener CD partido por DA, que vendría siendo la razón entre las áreas de estos dos triángulos, el AEC, perdón, el AED y el triángulo DEC. Vamos entonces con vamos a ver qué pasa con otro triángulo que podemos formar en esta realizando alguna construcción, ¿cierto? Vamos entonces a unir B con D en este caso. Entonces vamos a unir B con D y nuevamente vamos a definir la altura, sea H2 perpendicular a la LBC con D en H2. Ya, entonces nuestro H2 vendría siendo esta altura que vamos a marcar en otro color, vamos a marcarla en azul. Eso también era perpendicular, esa vendría siendo nuestra H2. Entonces esta H2 vendría siendo la altura de dos triángulos también, ¿cierto? Del triángulo DEC, nuevamente, sería otra de las alturas del triángulo DEC, y también es la altura del triángulo DEB, respecto del lado BC. Entonces yo puedo calcular el área del triángulo BED como un medio por la base, que vendría siendo EB, por la altura, ¿cierto? Que vendría siendo H2. Y también tenemos que el área del triángulo DEC va a ser igual a un medio por la base, vamos a decir que CE en este caso, y la altura asociada a esta base vendría siendo H2. Entonces, vamos a calcular nuevamente la razón. El área del triángulo DEC dividido en el área del triángulo BED va a ser igual a un medio por CE por H2 dividido en un medio por EB por H2, ¿cierto? Y esto es igual a CE partido por EB. Ahora ustedes dirán, está lista la demostración, ¿cierto? Estos dos son iguales, ¿o no? Y con eso nosotros llegamos a nuestro teorema demostrado. Pero ¿qué problema tenemos? Que nosotros tenemos una diferencia entre estas dos definiciones. Tenemos que el triángulo DC está arriba, el área del triángulo DC está arriba, y el triángulo AED está abajo. Pero acá está el triángulo BED. Ya, entonces vamos a tener que usar ahora, dado que ya tenemos este resultado, vamos a usar la propiedad del paralelismo para finalizar esta demostración. Entonces, vamos a construir este triangulito aquí. Vamos a reconstruir nuestro triángulo ABC. Y vamos a observar qué es lo que pasa con los vértices. Dada la propiedad del paralelismo que nosotros todavía no utilizamos en nuestra demostración. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Construimos dos triángulos. Construimos un triángulo AED y construimos otro triángulo BED, ¿cierto? Y con eso nosotros obtuvimos unas ciertas áreas. Si es que observamos, dado que LDE es paralela con LAB, fíjense lo que voy a hacer. Fíjense que una de las alturas de este triángulo AED es esta que está aquí. ¿Ya? Y una de las alturas del triángulo BED es esta misma que está acá. Entonces, dado que las dos rectas son paralelas, entonces esta distancia de aquí es la misma distancia de acá. Y estos triángulos comparten también una base que vendría siendo DE. ¿Ya? Entonces, dado que las dos rectas son paralelas, ambos triángulos, triángulo AED
y triángulo BED tienen altura D asociada a la misma base DE. Por lo tanto, el área del triángulo AED va a ser igual al área del triángulo BED. Entonces, si que nosotros observamos esto que hicimos acá, tenemos que las áreas de estos dos triángulos AED y BED son las mismas. Y por lo tanto, dado que las áreas del triángulo AED y del triángulo BED son las mismas, tenemos finalmente que DC entre AD es igual a C entre EB. ¿Ya? Entonces vamos a finalizar escribiendo esto. Entonces tenemos que el área del triángulo SD dividido en el área del triángulo AED va a ser igual al área del triángulo SD dividido en el área del triángulo BED. Con lo que nosotros tenemos que unidireccional CD es ADA como CE es BE. ¿Ya? Con eso entonces finalizamos esta primera demostración en uno de los dos sentidos, ¿cierto? En el sentido de que primero utilizamos como hipótesis el paralelismo y demostramos la razón entre que esta igualdad se cumple, ¿cierto? Vamos entonces a demostrarlo en el otro sentido. Vamos a añadir una nueva pizarra y vamos a trabajar en la demostración, pero asumiendo como hipótesis la razón entre los lados. Entonces vamos a hacer la demostración, pero en ese sentido, ¿cierto? Entonces nuestra hipótesis va a ser que CD es ADA como CE es BE. ¿Ya? Y nuestra tesis, que es lo que nosotros queremos demostrar, vendría siendo que LD es paralela con LAB. Entonces vamos a dibujar este triángulo, vamos a dibujarlo en una posición en la que nos convenga y vamos a trazar estas dos rectas que nosotros vamos a después demostrar que son paralelas, ¿cierto? Entonces este vendría siendo C, este vendría siendo A, B, D y E. ¿Ya? Entonces ahora vamos a asumir que vamos a trazar otra recta. Vamos a trazar una recta L1. ¿Ya? Y vamos a definir aquí este punto E'. ¿Ya? Entonces vamos a decir, sea L1, ¿ya? Sea L1. Y esta recta L1 la vamos a definir paralela a la LAB, sea L1 paralela a LAB, con D en L1. Lo que tenemos que demostrar entonces se reduce a que E' coincide con el punto E. ¿Bien? Entonces lo que yo tengo es que DE' es paralelo a B, ¿cierto? Que es una de las hipótesis que nosotros añadimos al construir esta recta, a esta recta L1. Entonces, por la demostración que nosotros hicimos anteriormente, tenemos que CD es a DA como CE' es a E'B, ¿cierto? Y por otro lado, nosotros tenemos que CD es a DA como CE es a EB.
que esto es nuestra hipótesis inicial. ¿Ya? Estamos usando solamente datos que nosotros conocemos. Entonces, esto es nuestra hipótesis inicial para poder demostrar que E es igual a E'. Entonces, lo que yo tengo es que CE', esa E'B, como CE, esa EB, ¿cierto? Estoy usando solamente estos dos. Estamos haciendo la igualdad entre estos dos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar un 1 a cada lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que CE', esa E'B, más 1, va a ser igual a CE dividido en EB más 1. ¿Ya? Y este 1 lo vamos a sumar al CE. ¿Ya? Entonces vamos a tener que CE' más E'B. Entonces solamente haciendo la suma haciendo la suma igualando el denominador, ¿cierto? Es igual a CE más EB dividido en EB. ¿Ya? Y si se fijan, CE' más E'B, CE' más E'B, vendría siendo CB. Entonces CB, esa E'B, como, fíjense que CE más EB, vuelve a ser el mismo CB, geométricamente, esa EB. ¿Ya? Entonces, geométricamente nosotros tenemos que CE' más E'B es igual a CB, y CE más CB es igual a CB, lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos esta igualdad de aquí, que es la que tenemos a partir de nuestros datos, entonces lo que nosotros podemos demostrar es que E'B tiene que ser igual a EB. ¿Ya? Y por lo tanto, el punto E' coincide con el punto E. No es posible que sea otra la... No es posible que que el punto E' exista en otra posición diferente que no sea el punto E. Y por lo tanto, dado que la recta L1 es paralela a la recta LAB, entonces nosotros tenemos que LDE es paralela a la recta LAB, ¿cierto? Porque nuestra recta L1 vendría siendo exactamente igual a la recta LDE. ¿No? Entonces tenemos aquí que L1 es igual a LDE. O sea, si nosotros construimos una recta paralela, esa recta paralela necesariamente, o sea, si nosotros construimos una recta paralela que pase por D, esa recta paralela necesariamente tiene que pasar por el punto E. Y con eso entonces finalizamos esta demostración en el otro sentido del teorema de Tales.